Hola, buenas tardes, gracias por venir a nuestra sede. Somos Itxasameste y somos amigos que navegamos y soñamos con el mar. Itxasameste quiere decir soñar con el mar. Entre nuestras actividades están las conferencias sobre temas náuticos y también cursillos como el que vamos a celebrar el próximo sábado en el Museo Marítimo Bilbao de mantenimiento de motores. Es un placer presentar a nuestro invitado Álvaro González de Aledo Linos, pediatra y capitán de yate. Tiene más de 50.000 millas navegadas. Ha hecho 2 travesías por el Atlántico. Una vuelta completa a la península ibérica, a Francia, a Italia, y navegaciones por Bretaña, el Elba, la isla Elba, Londres, desde Santander en su velero de 6 metros, el Corto Maltés. Ha estado 5 campañas en el velero Zorba de Greenpeace. Ha realizado 2 travesías en la fragata de 3 palos Mir. Entre 2003 y 2019 organizó todos los veranos una actividad de vela con niños del hospital, el proyecto Carpe Diem, en el que participaron 118 niños, 58 barcos, 68 médicos y enfermeras y realizaron 261 navegaciones. El libro de hoy, Me acostumbré al cenizo, narra la travesía desde Santander a Londres en el 2023. 2.000 millas de navegación por el Océano Atlántico, por 8 ríos y atravesando 131 esclusas. Muchas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a Itxasameste por invitarme, a vosotros por haber venido. Mi barco es este, para los que no le conozcáis, es un Tonic 23. Es un barco de orza abatible de 6,5 metros. Tiene una orza abatible, al subirla el calado es de 70 centímetros, que es lo que me permite ir por los canales del interior del continente. Es un barco muy modesto, no está compartimentado en camarotes, tiene la cama en proa, una cocinita de un solo fuego, una pila, debajo de la bañera tiene otra cama doble, pero en los viajes las solemos tener de almacén, las velas de repuesto, etc. Y un fueraborda en un pozo de 6 caballos. Con este barco, en el año 2012 dimos la vuelta completa a la península ibérica. Fue el viaje con el que nosotros perdimos el miedo a navegar con este barco tan pequeño. Salimos de Santander hacia el oeste y al llegar a Francia entramos por el canal de Midi y volvimos a Santander por el este. Esta es una imagen bucólica del Corto Maltés en el canal de Midi, como veis, desarbolado, cuando estábamos atravesando Francia. Otro año vinimos de Santander hasta la Bretaña francesa, estuvimos por el Golfo de Morbihan y volvimos. Y esta es otra imagen mítica del Corto Maltés en la bahía de Arcachón, en la isla de los pájaros, varado con los puntales al retirarse la marea. Es otro sitio donde solo se puede ir con barcos de orza abatible porque se seca en 4/5 partes. Otro año fuimos a la isla de Elba y vuelta, y esta es una foto del Corto Maltés en Portoferraio, la capital de la isla de Elba. Otro año dimos la vuelta a Francia completa, pasamos por el mar, fuimos casi hasta la frontera con Bélgica y aquí nos metimos por el continente, pasamos por París y volvimos hasta el Mediterráneo por los ríos y los canales. Esta es la foto también mítica del Corto Maltés desarbolado debajo de la Torre Eiffel. Otro año dimos la vuelta a Italia costeando. El barco está despachado a 12 millas, entonces todos los viajes los hacemos costeando. Y llegamos a Venecia, y no solo llegamos a Venecia, sino que nos metimos por el río Po, a lo más que se podía navegar por él. Aquí te quedas como a, me parece que son 50 millas o algo así, de poder cerrar la vuelta completa a la península italiana. Pero ya no se puede navegar más arriba. Y esta es otra imagen del Corto Maltés en la laguna de Venecia. Y este es el viaje de este verano pasado. Salimos de Santander, como ya conocíamos toda la costa de Francia, aquí decidimos atajar por los ríos y los canales y cortamos la esquina de Bretaña, nos ahorramos unas 400 millas, luego lo explicaré, y por todo el Canal de la Mancha llegamos al Paso de Calais. Es el único punto donde el Canal de la Mancha mide menos de 24 millas, que es lo que está permitido mi barco, y saltamos por aquí, por el río Támesis hasta Londres, y luego la vuelta. Esta es la imagen del barco debajo de la Torre de Londres, que es la que hace la portada del libro. A veces me preguntan qué es lo más difícil de los viajes, y realmente es esto, los preparativos. Son unos meses de trabajo, pero yo el día que salgo de Santander ya navegando es cuando empiezo a descansar. Lo peor es lo anterior. En este caso había muchos problemas de tipo administrativo por el Brexit. Entonces con el Brexit, por ejemplo, pues no estaba vigente el seguro del barco. Hay que tener claro el roaming en las llamadas telefónicas, los temas del carnet de conducir, que no está tan claro. A veces en los sitios alquilamos un coche y al principio sospechábamos, luego ya nos dijeron que para los turistas no, pero que no nos valía el carnet de conducir español en Inglaterra.
hay que llevar el IVA de los instrumentos de a bordo, porque si no te lo pueden volver a cobrar, y luego, en fin, unos trámites en la aduana de que hay que pedir el permiso de desembarcar 5 días antes, entonces como estás navegando es un lío, hay que hacer una declaración de todo lo que llevas a bordo, no te dejan hacer allí reparaciones gordas en Inglaterra sin declararlas, en fin, un follón. Pero eso ocupa casi un capítulo entero del libro, ¿no? Había problemas específicos como el tema de las orcas, ¿no? Aunque están entre Gibraltar y Galicia, en el verano algunas se extienden en abanico por el Golfo de Vizcaya, y ese verano hubo ataques aquí enfrente del País Vasco, hubo 2 ataques en julio o en agosto, no me acuerdo, entonces queríamos ir preparados para la vuelta, ¿no? Entonces llevábamos, entre otras cosas, arena, llevábamos 8 kilos de arena, que hay quien dice, y hay casos que echando arena en el timón se ve que las molestan el agujero de respiración, entonces abandonan, ¿no? Esto no es de mi barco, pero hay gente que ha puesto pinchos en el timón, otros llevan una red lastrada arrastrando, con unos plomos para que les impida llegar al timón, y yo había hecho esto, que es un invento para que la bocina de niebla a través del imbornal de la bañera y por un tubo hueco sonara dentro del agua, y con los puntales de barrer el barco me había hecho una arista rígida para proteger el timón por la popa, ¿eh? Esto tardaba como 5 o 10 minutos en armarlo, y era intentando proteger el timón, que por cierto el mío, como se levanta, pues también se queda debajo del agua solo unos 50 centímetros o así. Bueno, por suerte no hubo que utilizarlo, ¿eh? Después a lo mejor podemos hablar del tema de qué está prohibido y qué no está contra las orcas, ¿eh? Porque eso es todo muy matizable. A veces se simplifican las cosas demasiado. Bueno, entonces las primeras etapas fueron hasta entrar al continente, ¿no? O sea, toda la costa de Cantabria, Euskadi, las landas francesas, hasta llegar a los ríos donde los metimos. Aquí, en lo que quiero insistiros más, es que, no sé si lo sabéis, pero toda la zona de las landas es una zona de ejercicios del ejército francés. Entonces ellos cada día delimitan unas zonas por donde no se puede navegar, ¿eh? Y hay que respetarlas. Y si te metes, allí hay helicópteros y barcos de guerra que te sacan, ¿no? Cuando subimos nosotros, era una zona amplísima. Nunca había encontrado yo una zona tan grande. Lo normal es que haya una pequeña zona enfrente de Mimizán, que es donde tienen la base que controla todo. Por ejemplo, pues una zona rectangular, a lo mejor que se puede meter en el mar 4 o 5 millas, ¿no? Entonces simplemente la pasas por fuera y ya está. Pero cuando pasamos aquel verano, había una zona amplísima, que son los puntos rojos, que era un rectángulo que cogía prácticamente todo el Golfo de Vizcaya. Yo creo que debían ser ejercicios de la OTAN, porque no se metía en aguas territoriales de otros países, ¿no? Entonces quedaba un margen de 10 millas aquí, no, aquí 2 o 3 millas, hasta aquí creo que eran 10. Entonces teníamos que ir siempre en esta franja, entre la zona de tiro y la costa, y luego al pasar por Mimizán, apartándonos de la zona que estaba pegada a la costa, ¿eh? Bueno, tuvimos la suerte, como veis, de que el viento nos vino fenomenal, era un viento del este, que además hacía poca ola y nos permitió hacer un rumbo directo casi como si fuéramos a motor. Cuando el viento no es tan favorable es un lío, porque tienes que ir dando bordos, pero en los bordos no meterte en la zona esa militar, ¿no? Después llegamos a la desembocadura aquí a Royan, y aquí hubo un puerto nuevo que hemos descubierto en este viaje, porque en la guía INRA y no viene, se llama La Cotinière, ¿eh? Está aquí en la isla de Olerón, en la parte oeste, y es un puerto solo de pesca, que en teoría pues tiene en bajamar 20 centímetros de agua a la entrada, o sea que hasta con mi barco tengo que entrar en pleamar, y luego además tiene un canal, que ese canal sí que estaba dragado, a 1,5 metros más o menos, pero antes del canal es donde están los 20 centímetros, y luego tiene dentro 3 dársenas, de las cuales 2 se secan y una se quedaba con 1,5 metros de agua, ¿no? Entonces, bueno, como aquel día estaba claro que no llegábamos a La Rochelle, que era el siguiente puerto, pues nos arriesgamos a meternos en La Cotinière. Entonces, con mucho cuidado, por todas esas limitaciones, conseguimos entrar, y es un puerto que hemos descubierto maravilloso, como una escala intermedia entre Royan y La Rochelle, ¿eh? Es un puerto solo pesquero, pero tiene un pantalón de tránsito, lo acababan de dragar, y entonces aquí en el tránsito, aquí había 4,5 metros de agua, nada menos, o sea que perfectamente accesible, y luego encima es gratuito, y tenía aquí un edificio con aseos, con duchas, etcétera, y en el pantalón
agua y luz, o sea, todo perfecto y además gratuito. A la vuelta nos volvimos a quedar ahí. Es una escala intermedia que nos encantó. Pues llegamos a La Rochelle y ahora os quiero enseñar una ventaja de tener un barco pequeño. Nosotros nos dieron amarre en el puerto de La Rochelle. Es un puerto que tiene 80 centímetros de calado en bajamar, 80 centímetros, y el borde se seca. Entonces, claro, ahí hay que ir con barcos muy pequeños. Fijaros cómo está en pleno centro de la ciudad, a 5 minutos andando de los museos, de toda la vida de la ciudad, y estaba prácticamente vacío. Este es el puerto normal de Les Mínimes, donde mandan a todos los barcos de tránsito. Aquí hay, fijaros, más de 4.000 barcos, está a 4 o 5 kilómetros de la ciudad, no tiene transporte público, para cualquier compra tienes que ir, si no tienes bicicleta, te eternizas yendo a la compra desde Les Mínimes, en fin. El barco pequeño tiene una ventaja que es esta, que encuentras atraque casi siempre y además en los sitios más privilegiados. Esta es una gracia que unos compañeros, esto está sacado con la cámara del puerto de l'Herbaudier, entonces unos compañeros que tienen un Tonic 23 como el mío, me estaban siguiendo el viaje por las cámaras de los puertos, ¿no? Era como un concurso a ver quién me pillaba primero. Entonces, cuando me pillaban, pues sacaban una foto de las cámaras que están subidas a internet, y aquí está el Corto Maltés en l'Herbaudier, cogida por uno de esos amigos que me estaban siguiendo. Algunas veces hasta nos hacíamos señales, ¿no? Porque yo sabía que me estaban viendo, entonces yo, por ejemplo, cogía el paraguas y le abría y le cerraba, ¿no? Para que se viera bien. Y ellos me decían, ya estás con el paraguas. Y estaba yo ahí para que me vieran. Entramos en la navegación fluvial, que fue para cortar todo el pico de Bretaña. Aquí es la explicación. Esta vuelta, por fuera, iban a ser 335 millas. Y sin embargo, por el interior iban a ser 105. O sea que me ahorraba 300 y pico millas, que son casi 600 kilómetros. Esos pueden ser 3 semanas de navegación o más, ¿no? Eso suponiendo que no haya temporales, porque claro, por el interior puedes navegar siempre y por aquí, pues a veces te cogen temporales que te tienen inmovilizado en el puerto, entonces el tiempo se eterniza, ¿no? Bueno, nuestra intención, como íbamos a hacer la ida y la vuelta por los canales, era, a ver, aquí hay 2 ríos que llevan al Canal de la Mancha, aquí está San Malo. Entonces, uno es meterse por aquí hasta Nantes y por aquí tiene una conexión que la mitad del camino es común, ¿no? Y luego haber hecho la ida por uno de ellos y la vuelta por el otro. Pero esto es una cosa importantísima, que es informarse del estado de las aguas interiores, porque eso hay páginas web donde hay que mirarlo, porque si no, tú puedes llegar, encontrarte en una vía muerta y tener que dar marcha atrás. Eso no es como en el mar, que tienes una alternativa, ¿no? Y claro, si tú llegas aquí, por ejemplo, que es donde estaba la obstrucción que os contaré, y te encuentras que está el canal cerrado, pues tienes que retroceder y entrar por otra vía, ¿no? Nos hemos encontrado a veces barcos que les ha pasado eso porque han calculado mal su calado y eso les ha supuesto perder ese verano. Ya tienen que volver al mar, imagínate que tienen que salir y dar una vuelta de varios cientos de millas para entrar por otra vía fluvial, ¿no? Entonces a veces han tenido que dejar el barco en un sitio, ese verano ya darlo por perdido y al verano siguiente recuperarlo para entrar por otro sitio. Bueno, pues aquí había un canal que estaba en obras, entonces estuvo cerrado todo el verano. Aquí veis, esto es de Google Earth, entonces está un canal que aquí está lleno de agua, esta es la esclusa y de la esclusa para allá está todo seco. Todo eso es el barro del fondo, entonces por ahí es imposible pasar, obviamente, y iba a estar así todo el verano. Entonces lo que hicimos, como ya teníamos un apartamento alquilado en Nantes, porque íbamos a hacer el cambio de tripulación, pues decidimos subir a Nantes de todas formas por el río Loire, y es un río maravilloso y sorprendente, ¿no? Por ejemplo, después os doy la explicación, pero tiene un chalecito encima de una chimenea, al lado de una central eléctrica, con su arbolito y todo. Ese chalet, ya os adelanto, que se alquila. Es muy caro, pero se alquila para pasar ahí alguna noche. Fijaros, en una de las esclusas que abocan al río, un velero derretido, como si fuera de plastilina. En mitad del río una casa hundida, como si se hubiera desprendido de la orilla. Esta por la noche tiene luz en una de las ventanas. Hay muchísimas cosas más sorprendentes. Son todo esculturas gigantescas, son cosas falsas. El velero es falso, la casa es falsa, o sea, está construida con unas estructuras, no es una casa de piedra, lo parece,
Y es todo en el relanzamiento cultural de Nantes, ¿no? La propia ciudad está llena también de esculturas y de cosas sorprendentes. Y esto es para que veáis, este es el pantalán que hay en Nantes, está desierto, es un pantalán donde cabrían 20 barcos en fila y 40 barcos abarroados, y estábamos solo nosotros, en el mes de julio, y esta motora que no sé lo que hacía ahí. La navegación fluvial es la gran desconocida, Yo creo que es algo que debería ser casi obligatorio conocerlo antes de comprarse un velero, porque cuando te compras un velero con una orza de 2 metros, desde luego todo esto te lo pierdes, Y es un mundo muy distinto. Los atraques están en el pleno centro de las ciudades, en vez de en el mar, que están lejísimos, y además eso, con esta facilidad. Algunas veces son gratuitos y otras veces no, pero son baratísimos. Fuimos a Nantes y allí hicimos el cambio de tripulación y volvimos al mar porque ese río no nos servía para llegar al canal. En los amarres de los ríos hay que tener dos precauciones. Una es poner las muelles, ¿no? Porque allí hay mucho tráfico comercial, de barcos, hasta mercantes llegan a Nantes, luego los barcos de los turistas que pasan siempre haciendo olas, y entonces pega muchos tirones a las cornamusas. Pero lo más importante es amarrar el timón a la vía, porque la marea obviamente se invierte cada 6 horas, entonces cuando te viene de la proa va perfecto, es la forma normal de trabajar el timón, pero cuando entra de popa, y a veces son corrientes de 5 o 6 nudos, eso es como si fueras en el barco marcha atrás a 6 nudos sin sujetar el timón, ¿no? Se te viene a un extremo, se queda atravesado y ya la corriente empieza a empujar contra la pala del timón abierta y te puede hasta arrancar los herrajes, Entonces hay que amarrar siempre el timón muy fuerte a la vía. Volvimos al mar y entramos al continente por el río Vilaine, El río Vilaine es uno que se hizo hace unos años, en los años 80, una presa. Es un río que tiene como 500 metros en la desembocadura, y entonces se hizo para evitar los riesgos de las crecidas, y que cuando coincidía una crecida con la pleamar había inundaciones tremendas, ¿no? Entonces se ha creado un plano de agua que tuvieron la buena idea de hacer una esclusa, o sea, es como una presa pero tiene una esclusa, ¿no? Entonces puedes subir al río, y entonces es una única esclusa pero enorme, En esta esclusa caben como 50 barcos o así. Después veréis que muchas de las de Bretaña son para un solo barco, chiquititas, Entonces ahí pues hay mucho tráfico, porque es dentro está el puerto de Arzal, que es muy conocido, y ahí está el espectáculo que han hecho hasta gradas para mirarlo, ¿veis? O sea, ahí ahora había poca gente, pero hay veces, yo por ahí he pasado ya 3 o 4 veces, que eso está lleno como si fuera el circo, Entonces se queda ahí la gente viendo el espectáculo, porque es muy divertido, Hay un fenómeno curioso que le llaman el efecto Gibraltar, que es que, bueno, por supuesto tienes que obedecer las órdenes de los escluseros, ¿no? Pero si tú ves que se abre la compuerta y te sueltas el amarre sin hacer caso al esclusero, que todavía no te habrá dado permiso, ocurre una cosa muy curiosa, que es que el agua que hay en la esclusa es salada y la del río es dulce, ¿no? Entonces, cuando abren la compuerta del lado del río, el agua salada, que es la que hay dentro de la esclusa, se va por debajo, que pesa más, y entonces sale de la esclusa por abajo y por arriba se llena la esclusa con agua dulce. Entonces te encuentras que el barco se te da la vuelta. Estás así y te hace así y se gira por el flujo de agua que está entrando. Es algo que no te lo esperas, porque tú ya ves que fuera el agua está al mismo nivel que dentro y es incomprensible que allí se mueva el agua hacia adentro, ¿no? Pues es por eso. Yo conocí a unos que les había pasado y dice que se les giró el barco a 180 grados y fueron incapaces de controlarlo, Y los de arriba me imagino que estarían muy, muy divertidos. En el agua dulce, claro, a partir de aquí empezamos a navegar casi, no sé qué serían, 2 semanas o 3 por agua dulce, ¿no? Allí los barcos se deterioran de una forma distinta que en el mar, ¿no? En el mar, cuando dejas un barco abandonado, salen las algas hacia abajo, ¿no? Aquí, como es agua dulce, los arbustos echan raíces en la obra viva y salen los árboles para arriba. Y hay casi árboles saliendo de los barcos abandonados. También hay que tener mucho cuidado con los mosquitos, porque a veces es agua dulce y por el atardecer suele haber muchos mosquitos. Bueno, esta es la maniobra que hay que hacer siempre para ir por los canales, hay que desarbolar, porque no se pasa por debajo de puentes, y por cierto muchas veces es más importante la altura por encima del barco, más que la de debajo, ¿no? Siempre me preguntan por el calado, pero es que hay veces que los puentes tienen a lo mejor 3 metros
de altura sobre el agua. Pues hay algunos barcos que se han tumbado el palo encima del Bimini, por ejemplo, un barco un poco grande, a lo mejor resulta que tiene más de 3 metros sobre el agua. Y luego eso, sujeto además a las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, si hay crecida, el río y los canales pueden tener 20 centímetros más de agua. Y lo contrario, en épocas de sequía, si tú has calculado el calado muy justo, a lo mejor hay 20 centímetros menos de agua de lo que te dice. Entonces siempre hay que llevar un margen. Bueno, nosotros en la maniobra de desarbolar, que siempre en los canales, a la entrada y a la salida, hay astilleros que te ayudan con una grúa, nosotros tardamos en un barco pequeño como el mío menos de media hora. En los barcos grandes este trabajo es muy agobiante, la gente no se atreve a hacerlo porque, claro, tienes allí la electrónica, el radar, otras cosas y agobia mucho hacerlo, ¿no? Nosotros preparamos todo en el pantalán antes de ir a la grúa y en mi barco todo significa solo desconectar la electricidad de la única luz que llevamos en el palo, engrasar los cadenotes para soltarlos bien y se va a la grúa con un obenque en cada lado, el stay y el backstay, lo demás suelto y ya es sujetarlo con la grúa, aflojar los cadenotes, quitar el pasador del palo y tumbarlo. Y luego lleva un rato más de organizarlo todo porque hay que redistribuir todos los espacios de a bordo, hay que redistribuirlos, ¿no? Las velas que normalmente están en el palo y en el stay hay que meterlas en el saco y guardarlas dentro, ocupan mucho, sacamos las bicis fuera porque las usamos más, etc. Y luego, esto es muy importante, poner, yo lo llamo la trompa, poner un palo que proteja los extremos, ¿no? Tanto este como el de la perilla, porque en las esclusas el barco se descontrola mucho, el agua entra muy fuerte y el barco te hace así, se menea mucho, y si das un golpe con el enrollador o con la luz la puedes romper, ¿no? Entonces el palo lo protege. En los ríos hay peligros específicos, Yo he pasado más apuros y más problemas en los ríos y en los canales que en el mar. Uno de ellos son los saltos de agua. Cuando tú vas por un río, o sea, cuando atraviesas Francia, vas pasando de canales a ríos, ¿no? La diferencia es que el canal es todo artificial y no tiene un curso de agua natural que lo mueva. Entonces, entre una esclusa y otra, el agua está completamente quieta. Pero cuando vas por un río, el río tiene que seguir circulando y donde hay una esclusa hay un salto de agua. Entonces, si la esclusa tiene 3 metros de desnivel, al lado hay una cascada de 3 metros. Y en el Ródano, por ejemplo, hemos pasado esclusas de 25 metros de altura. Imaginaros una cascada de 25 metros. Entonces, claro, si tú pasas la esclusa y ahí arriba se te para el motor, por ejemplo, pues estás condenado, porque el agua viene para acá y te tira por la caída de agua. Es verdad que suele haber unas maromas atravesadas con unas boyas, pero yo siempre he dudado que esa maroma frenara a un barco empujado de lado por el río. Y si se te estropea el motor abajo, también es un lío, porque entonces el barco empieza a derivar marcha atrás con la fuerza del río, ¿no? Estas son las esclusas de Bretaña. En Bretaña son simplísimas, son muy pequeñitas, para un barco o dos como mucho. En el canal de Midi suelen ser para 4, 2 de subida y 2 de bajada. Y fijaros que son de lo más ancestral. No solo no son electrificadas o con motores eléctricos, sino que ni siquiera tienen manivela. Aquí está la exclusera empujándola con la espalda. Y no tienen radio, UHF, o sea, no hay forma de comunicarse con ellos, no tienen semáforo. Y la parte buena es que como todo es como muy familiar, ellos se avisan uno a otro, ¿no? Entonces, cuando pasas una esclusa, ellos llaman por teléfono a la siguiente, saben exactamente lo que vas a tardar, porque eso está súper controlado, y ya te la tienen abierta. En este caso, que hay poquísimo tráfico, en todo Bretaña nos cruzamos solo con un velero, y me dijeron algunos excluseros que normalmente pasan 4 o 6 al día. Y ya sabéis que cuando le preguntáis a uno por su trabajo siempre lo exagera, o sea que a lo mejor en vez de 4 o 6 eran 2 o 3 al día. Y para eso están manteniendo toda la infraestructura. Por ejemplo, ya os han dicho que cruzamos 100 y pico esclusas, 60 de ida, 60 de vuelta, pero eso son 60 sueldos de exclusero. Y luego la máquina cortacésped, de la que os hablaré después. Insisto siempre que para navegar por los ríos hay que sacarse un título especial, no valen los títulos de mar. Es el CERNI, que es una titulación europea para navegar por los canales. Sobre todo es de señales. Hay cosas básicas.
y que te puedes jugar el barco por hacerlo mal. Por ejemplo, en este puente, si no hubiera ninguna señal, ¿por dónde pasaríais? Por el medio, ¿no? Bueno, pues ese está prohibido. Sí. El rombo amarillo significa el puente que hay, el ojo del puente que hay que utilizar. Y cuando solo es un rombo, significa que es de doble dirección. O sea que, si alguno te encuentras de frente, no va a pasar por este, va a pasar también por este. Y hay un montón de otras señales, es un examen sobre todo de señales. Los canales tienen a veces cosas muy pintorescas, como en una gran ciudad como esta, que es Rennes, a veces el canal va entre los ramales de las autopistas, ¿no? Fijaros que aquí estamos en el canal y estos son accesos y salidas del tráfico urbano o de las autopistas. Fijaros, aquí una rama de una carretera y el canal. A veces incluso hemos pasado por encima de carreteras, o sea, el canal pasa por encima, por un viaducto, y la carretera por debajo, y hemos estado navegando por encima de los coches y de los camiones. Bueno, este es otro detalle que os quiero enseñar, que cómo son las esclusas. Tienen una zapata de hormigón que es imposible ir contra ella, ¿no? Porque a veces la gente dice, bueno, el canal estará, por ejemplo, para uno, creo que estos de Bretaña te garantizaban 1,20, creo recordar, sí, 1,20. Y a lo mejor uno dice, bueno, mi barco tiene 1,25, pero no importa porque en el fondo es de barro y empujo y si se traba un poco pues termino de pasar, ¿no? Entre una esclusa y otra puede ser verdad que haya barro, pero en las esclusas fijaros qué zapatas de hormigón, y hemos visto barcos que se han confiado y al final llegan a un punto donde ya tienen que dar marcha atrás. Y esto es los paisajes que se ven en los ríos. ¿Qué paisajes, eh? Esto es una zona que le llaman el Pequeño Vietnam, porque parece que estás navegando por una selva, ¿eh? Esto es en Bretaña. El Pequeño Vietnam lo llaman. Son 7 kilómetros, o 7 millas, no me acuerdo, por esta selva. Fijaros el canal o el río, lo pequeñito que es. Si viniera un barco de frente, tienes que arrimarte, ya casi te das con los árboles. Y es algo muy distinto de la navegación por el mar, pero muy atractivo. Allí llevamos las bicicletas, que se usan mucho, entonces como no caben dentro porque están las velas, pues las llevamos fuera. Algunas veces hemos pasado por sitios que hemos tenido hasta que bajar los manillares, porque hemos pasado por puentes tan bajos que si no bajábamos el manillar se daba con el puente, ¿eh? Bueno, y ahora un problema específico de los canales, que son las algas, ¿no? Eso es una cosa que científicamente lo llaman la eutrofización, que es que crecen mucho en verano y llegan a obstruir los canales, ¿no? Hasta el punto de que tienen una especie de catálogo. Entonces, antes de entrar en los canales, en los primeros puertos te informas y te van diciendo, pues mira, en este tramo está con zonas que le llaman navegación perturbada o navegación seriamente perturbada. Si dices seriamente perturbada, es que ya es mejor que no te arriesgues a ir porque no vas a pasar, ¿no? Esto dan zonas de navegación perturbada, donde todo el canal está ya cubierto de algas y a la fuerza tienes que navegar por encima, ¿no? Entonces, las algas se traban en la hélice, las que son filamentosas, y luego encima las esporas chiquititas, que son como un cuscús, se meten por la refrigeración y te terminan obstruyendo el termostato, ¿no? Pero no te queda más remedio. Entonces, aquí pues dio la casualidad de que vino la cortacésped, ¿no? Esta es una máquina que contratan en Bretaña, les cuesta 1 millón de euros cada verano. Y otra cosa que os quería decir es que, por ejemplo, en Bretaña todos los canales son gratuitos, ¿eh? Entonces, estamos hablando del sueldo de 60 escluseros y esta máquina que cobra 1 millón de euros por limpiar los canales. Y a los que vamos por allí no nos cuesta nada, ¿eh? Y en todo el tránsito de Bretaña nos cruzamos con uno o dos veleros nada más, ¿eh? Entonces, es una máquina que va limpiando el canal, funciona con unas ruedas como los barcos del Mississippi para no llevar ellos hélice y que no se les trabe. Y entonces, claro, una vez que ya te cruzas con ella, es como en la carretera cuando ha pasado la quitanieves, ¿no? De ahí para adelante, todo perfecto. Tuvimos la suerte de que cuando empezamos a entrar en la zona mala, estaba pasando la máquina. Bueno, después de atravesar Bretaña, llegamos al extremo norte de los canales que desemboca al lado de San Malo por el río Rance. ¿Pasa? El río Rance es otro sitio curiosísimo. Es el único sitio del mundo donde la marea no depende de la luna, ¿eh? Es un río que se le hizo una presa artificial aquí, pero es una presa mareomotriz. En las presas normales, como la del Vilaine, que es en el otro extremo, en el sur, el agua siempre corre hacia el mar, ¿no? Aquí se la deja entrar y salir
y entonces se aprovecha la fuerza de la marea tanto cuando sale como cuando entra. Pero claro, la pueden regular con las turbinas y entonces la marea dentro de la presa es artificial, depende de las necesidades energéticas de Bretaña, no de la Luna. Entonces, claro, puede subir desde 4 metros hasta 12 el día siguiente. Y además la información de las mareas la dan solo para una semana, no es como en el mar que te la dan para todo el año. Y además pone en la página web donde la tienes que mirar, dice que estos datos son solo orientativos, o sea que encima se puede permitir variarlos, ¿no? Bueno, cuando, aunque la marea ahora explicaré cómo va, pero es suave, a veces hay emergencias como accidentes o averías en la oficina mareomotriz y entonces les obliga a vaciar o a llenar de golpe, ¿no? Entonces, si es de vaciado, a lo mejor te vacían todo el río en 1 o 2 horas en vez de en 6, y si es de llenado, se hace como una ola de tsunami que barre todo, ¿no? Entonces hay unas señales específicas y las playas, esta señal, fijaros que se ve aquí un bañista como tragado por la ola, y en las playas hay unas sirenas, de manera que cuando se espera esa subida brusca, suenan para que la gente se retire de la playa y se vaya a sitios altos. Y esta es la marea dentro del arrance. La línea roja, las gráficas las dan así para todos los días, ¿eh? La línea roja es dentro del río y la azul es la normal en el mar, ¿eh? Por supuesto la azul es de 6 horas, siempre igualita y igual de rápida la subida que la bajada. Y ahora fijaros dentro del río lo que pasa. Para empezar, siempre se queda más alta que en el mar, ¿eh? Por ejemplo, aquí en el mar está a 4 metros y aquí está a 6 y pico, os dais cuenta, ¿no? Eso yo creo que lo hacen a propósito para que nunca se vacíe del todo y siempre se pueda navegar por dentro del río, ¿eh? Pero luego fijaros qué cosas más curiosas. Aquí, por ejemplo, la pleamar en el mar es a las 4, a las 5 más o menos, y dentro de la presa es a las 8. O sea que cuando en el mar ya está bajando, dentro de la presa sigue subiendo, ¿eh? Porque la están bombeando para adentro, ¿eh? Y luego, en vez de ser 6 horas de subida y 6 de bajada, pues tiene a lo mejor desde las 2 hasta las 6, 4 horas de subida, y luego hasta las 3 de la tarde de bajada, o sea que sube muy deprisa y luego baja muy despacio. En pocas palabras, que allí hay que hacerse la cabeza a otra idea, ¿no? No te valen la regla de los 12 avos para las mareas, por ejemplo. Es muy peligroso fondear cerca de las orillas, porque si a ti te pilla una bajada y te quedas varado en la orilla del río, no vas a salir de la varada al día siguiente necesariamente. En el mar normalmente sí, salvo que la marea vaya a menos el coeficiente, pero vamos, normalmente sales al día siguiente. Aquí no, aquí a lo mejor este día han decidido bajarlo mucho y te puedes quedar varios días o semanas o meses varado. Por ejemplo, este es uno de los puertos dentro del río. Nosotros estábamos dentro y fijaros cómo se ha quedado el entorno, todo vacío, ¿eh? Ha bajado la marea y el puerto tiene un umbral que retiene el agua y te quedas como en una palangana. Pero si no llegas a tiempo, eso es otra de las cosas que hay que tener clarísimo en Normandía, es que hay que llevar clarísimo el horario de los puertos y de las mareas, ¿eh? Allí el viento es lo último que se mira. Lo primero que tienes que mirar son los horarios de las esclusas y de los puertos, porque muchos se cierran a una hora. Después la fuerza de las corrientes y lo último el viento que va a hacer, porque con las corrientes que hay allí, que a veces son hasta de 10 o 12 nudos, pues el viento cuenta poco. Salimos a Normandía y en Normandía, bueno, pues allí es donde hay las mareas más altas del mundo, pueden ser hasta 14 metros en vertical, y estas situaciones son muy habituales. Este es un puerto por donde hemos entrado cuando la marea estaba alta por aquí, y cuando baja, fijaros cómo se queda. Y este es concretamente el de Granville, que es de los que tiene un umbral. Entonces, cuando se retira la marea, este murete impide que se vacíe, y cuando entras por aquí, ¿eh? Y suele haber un luminoso, un cartel enorme, donde dice la altura de agua que hay por encima del umbral. Entonces, cada uno, según el calado de su barco, sabe cuándo puede entrar y cuándo no, ¿eh? Y a veces se asocia el paso, que siempre tiene que ser entre las perchas, con que tienen una puerta que se abate. Entonces puede ocurrir, porque claro, si no tuviera puerta, pues aquí empezaría, cuando ya se hubiera igualado la presión del agua fuera y dentro, todavía tardarías un buen rato, hasta, por ejemplo, el barco mío que tiene 70 centímetros con otra subida, pues no podría pasar hasta que aquí el agua hubiera cogido 70 centímetros, ¿no? Que tardaría mucho más. Entonces a veces esta puerta, una vez que se han igualado las presiones fuera y dentro, la puerta bascula y se baja.
Entonces tú estás mirando el indicador y ves que va poniendo la altura de agua sobre el umbral, ¿no? Y pone a lo mejor 0, mientras no llega no puedes pasar, ¿no? Y de repente pone 1 centímetro, 2 y de repente pone 80. Y dices, esto tiene que estar mal. Y no es que esté mal, es que de repente esa puerta se ha batido y entonces ya puedes pasar con 80 centímetros. Bueno, estos son los muros de protección del oleaje que allí en Bretaña muchas veces son así, muros enormes de hormigón con agujeros para fraccionarlo. Y ese es el indicador de la altura, ¿no? Por ejemplo, ahí había 1 metro por encima del umbral. Llegamos al Ras Blanchard, que es la esquina más al noroeste o sea, que está donde Cherburgo, aquí estaría Cherburgo. Entonces el Cabo de la Hague es uno que sale así hacia mitad del Canal de la Mancha, que parece un dedo, y el Ras Blanchard es la corriente más fuerte del mundo, creo que es la primera más fuerte del mundo, porque pasa por un sitio muy estrecho y allí alcanza velocidades de 10 nudos o algo así el agua. Por supuesto allí es imposible pasar contra la corriente, y aquí por ejemplo cuando pasamos nosotros, este es el track que me daba el Navionis, pero este es el barco mío. Fijaros que íbamos a 14 nudos de velocidad, con el barco de 6 metros. Obviamente no era mérito del barco, es que estábamos arrastrados por la marea y si a lo mejor había 9 o 10 nudos de corriente de marea más la velocidad nuestra, pues 14. Pero eso es peligrosísimo, porque el timón a esa velocidad responde mal y como las boyas hay que verlas de muy lejos, maniobrarlas desde lejísimos, porque te puedes encontrar que tú le das a la caña a tope y el barco no responde, porque tú estás avanzando pero con el agua, no sobre el agua. Este paso fue un poquito conflictivo, lo primero porque se nos paró el motor en mitad del paso ese, fue una tontería, que se había soltado el tubo de la gasolina, y luego fijaros qué error de balizamiento, ¿no? Esta sería una cardinal norte, y sin embargo por la pintura es una cardinal este. ¿Qué pasa? Que esto no es pintura, es la suciedad de la humedad del agua, de la marea, ¿sabes? Pero claro, como no las mantienen bien, es un lío, y además los conos son tan pequeños que a simple vista no se ven, hay que mirarlos con los prismáticos. Entonces, parece mentira que en ese paso, que es el más peligroso de Europa, que lo llaman el infierno líquido, para que os hagáis idea, el infierno líquido, y tenga estos errores de balizamiento, ¿no? Había varias cardinales mal. En Normandía pasamos por el arco de Etretat, que es este, todos los acantilados de Normandía son así, 100 y pico metros de altura. Este se llama el arco de Etretat, tiene 30 y tantos metros, y esta se llama la aguja, que tiene 70 metros de alto, y es uno de los sitios típicos de Normandía que salen todas las postales, etc. Francia está sembrando su costa de parques eólicos en el agua, y entonces hemos navegado al lado o por cerca de varios, y este es un barco curiosísimo que es el que se usa para plantar los molinos en el agua. En una fase del proceso saca unas patitas y el barco entero se levanta y se queda el barco en el aire. Esta es otra cosa curiosa que se llama la espuma de mar. Este es un temporal que nos pilló en Boulogne-sur-Mer, al fondo, lo más al este del Canal de la Mancha, y esto es un proceso, no es contaminación, aunque lo pueda parecer, no es contaminación. Allí no hay ninguna industria y es simplemente cuando el agua está cargada de materia orgánica, normalmente son algas en descomposición o así, con la agitación que genera el temporal se forma esta espuma, y el barco estuvo un día, una mañana entera sin fijaros qué espuma, se subía al pantalán y todo. Es una imagen curiosísima y que no es demasiado grande. Esta está sacada de internet, creo que es de Australia, pero fijaros que allí, cuando hay temporales, la espuma de mar se mete por las ciudades, y fijaros, aquí hay una persona, es tan alta como el cuerpo de una persona. Bueno, llegamos al cruce del Canal de la Mancha, que es lo que nos parecía que iba a ser lo más peligroso del viaje, ¿no? Y ya os adelanto que no lo fue. Muchas veces pasa que lo que más temes es luego lo que resulta más fácil. En teoría, el Canal de la Mancha lo cruzan 500 barcos al día. Entonces nosotros habíamos calculado que si tardábamos 6 horas en pasarlo, nos íbamos a cruzar con 125 mercantes, ¿no? Entonces eso no es cierto, porque claro, van en fila, es extraordinario que 2 se estén adelantando, entonces al final solo te tienes que cruzar pues, con 1, 2 o 3, ¿no? Una vez que has cruzado la fila, porque ellos van, hay un dispositivo de separación, entonces bueno, para nosotros fue fácil, el barco mío no tiene radar, ni ice, ni nada de eso, pero cruzamos un día de buena visibilidad, entonces como en la bahía de Santander, tú ves venir un mercante,
Y nada, pues esperas un poco, calculas si le puedes pasar por la proa o por la popa, normalmente por la popa y no hay problema, ¿no? Entonces, el tema de los mercantes yo creo que está muy exagerado, no es para tanto, ¿no? Sin embargo, sí lo es el del oleaje, ¿eh? Allí se cierra mucho, se estrecha mucho el Canal de la Mancha y es una zona de poca profundidad, ¿eh? Una vez en el Canal de la Mancha se volcó creo que un ferry y estaba apoyado del agua en el fondo y el otro costado sobresalía del agua, ¿eh? O sea que a lo mejor la profundidad media pues igual son 20 metros o menos, ¿no? Y hay zonas que casi se secan, ¿eh? Entonces las olas se crecen muchísimo. Aquí, por ejemplo, estábamos viendo olas de unos 2 metros, ¿eh? Y en el libro yo cuento cómo calculo la altura de las olas, para que no me digan como los pescadores que siempre exageran, ¿eh? Bueno, lo primero deciros que las olas peligrosas son las rompientes, ¿no? Una ola que no rompe, pues al barco no le vuelca, pero una ola rompiente sí, porque el movimiento de las olas, las partículas de agua es circular, entonces si coge aquí el barco en una rompiente, tiene por un lado la fuerza de la cresta que empuja al barco desde arriba, en este caso para la derecha, y las partículas de agua empujan la quilla para el otro lado. Entonces una rompiente te puede volcar el barco si la ola tiene de altura más del 30% de la eslora, ¿eh? Entonces el barco mío, que son 6 metros y pico, una ola rompiente de 2 metros que me coja de lado me le puede volcar. Entonces yo lo calculo de una forma muy sencilla. La ola siempre se mide desde el seno hasta la cresta, entonces yo sé cuánto mide mi barco desde el agua hasta el banco y desde el banco hasta mis ojos, ¿no? Entonces si yo estoy sentado en el banco y veo que en el seno de la ola la cresta toca el horizonte, es una ola de unos 75 metros. Eso lo tiene que hacer cada uno para su barco, ¿eh? Si estoy de pie en el suelo de la bañera, es una ola de 2,20 y algo, y si estoy de pie en el banco, de 2,58. Eso ya es mar grueso, ¿eh? Entonces, cuando yo os digo que una ola era de más de 2 metros, no me lo estoy inventando, ¿eh? Seguro que eran de más de 2 metros. Esto es pasando uno de los mercantes, como veis, con buena visibilidad, pues no hay ningún problema. Tú pasas a este por la popa y detrás, unos cientos de metros detrás, viene otro, pero le pasas bien. Esta fue la llegada a Dover, que es el primer puerto inglés que tocamos, ¿no? Una cosa muy preocupante es que allí en Inglaterra usan los puertos, tienen un semáforo y los usan como las esclusas de los canales, ¿no? Es decir, que no está abierto permanente. Normalmente está cerrado y te encuentras aquí 3 luces rojas, ¿no? Y mientras están rojas no puedes pasar. Entonces hay que llamar al puerto, que por cierto, ya os digo que no se esfuerzan nada en su inglés, en que les entiendas, hablan atropelladamente y no se esfuerzan en hacerlo mejor para que les entiendas. Entonces el tío me dijo que siguiera adelante. Yo iba como a 5 o 6 nudos, aquí ya había recogido el Génova, pero hacía muchísimo viento, y encima había una corriente lateral de 4 nudos, ¿no? O sea que para entrar por aquí, tú tenías que ir apuntando allí. Y que me acercara más, que me acercara a 200 metros. Y a 200 metros le llamo y me dice que me acerque más todavía. Y ya cuando estaba a unos 100 metros, lo que se ve aquí, va y me cambia las luces, ¿no? Y es verde, blanca y verde significa que puedes pasar siguiendo las instrucciones del puerto, ¿no? O sea que ahí ya podía pasar. Pero él me estaba viendo desde una torre, no sé si era esta o un poco más allá, y yo creo que parece que lo hacían para divertirse, para ver cómo lo pasábamos mal, porque en ese día no estaba entrando ni saliendo ningún barco. Me lo podían haber dejado abierto desde el principio, pues me lo dejaron en rojo hasta que llegué. Este es nuestro traspaso desde Boulogne-sur-Mer a Dover. Como veis, aquí cruzamos el dispositivo de separación del tráfico. Aquí creo recordar que por el lado francés van para arriba, sí. Esta es la zona neutra, y por el lado de Inglaterra van para abajo. Entonces aquí te cruzas la fila de barcos que va para allá, pasas la zona neutra y para abajo. Y fijaros la cantidad de cardinales que hay. Tardamos como 6 horas en cruzar, ¿no? Al llegar a Inglaterra empiezas a ver cosas raras, ¿no? Bueno, por el camino ya os diré que en vez de delfines se van viendo focas, que es una cosa sorprendente, que te salen focas en vez de delfines. Pero fijaros, estos son depósitos de sal en los pantalanes, ¿eh? Porque allí hace tanto frío que en invierno se congelan los pantalanes y para no resbalarte, pues tienen depósitos de sal para que tú lo esparzas. También tienen depósitos para la basura que traes del continente. Entonces toda la basura, no puedes llevar allí comida, prácticamente hay que llevar, todo lo que lleves de comida te lo van a tirar, y entonces tienen unos contenedores especiales para la basura que viene de Europa. Y ya entramos en el río Támesis, ¿no?
El río Támesis, ya os adelanto que fue una decepción tremenda. Es un río absolutamente industrializado, con el agua sucia, no tiene nada de bonito, ¿eh? Es un río feísimo. El estuario es enorme. El estuario es como un embudo, que en la boca tiene 60 kilómetros y cuando empieza el río tiene solo 1,5 kilómetros. O sea que todos los temporales que vienen del nordeste, aunque no vienen muchos, pero allí se encajonan y dentro del río puede haber olas de 2 metros, ¿no? Y luego, todo esto que veis en verde son bajos que se secan en bajamar, o sea que el río, el estuario tiene una profundidad escasísima. Y luego encima hay líneas eléctricas o de comunicaciones que van hacia Francia, que cuando tú pasas con el barco a poca distancia de una línea eléctrica te puede desviar el compás. Y fijaros todo el balizamiento que parece una gincana, ¿eh? Todo esto son balizas que hay que tener bien vistas con los prismáticos y tener muy claro lo que son. Tiene peligros específicos, por ejemplo, el Principado de Sea Land, no sé si habéis oído hablar de él, eso lo cuento ahí en el libro con detalle, pero es una plataforma que se hizo porque son varias, ¿eh? En la Segunda Guerra Mundial se hicieron plataformas, las hizo Inglaterra para vigilar a la aviación alemana cuando venía hacia Inglaterra, ¿no? Entonces resulta que las hicieron fuera de las 3 millas de aguas territoriales que eran entonces, ¿no? Entonces, cuando acabó la guerra, las dejaron allí abandonadas y empezaron a ocuparlas, igual que ahora se ocupan los pisos, ¿no? Entonces empezaron a ocuparlas, sobre todo emisoras de radio, y emitían desde allí. Inglaterra no podía hacer nada porque estaba fuera de sus aguas territoriales, ¿no? Entonces hubo un tío que estaba loco, que había sido un ex militar, que ocupó una de estas y dijo que aquello era un principado y que él era el rey. Y eso ha ido a los tribunales internacionales y aunque os parezca mentira no han podido resolverlo y ahí sigue, 50 años después, su hijo, porque él ya se murió, sigue diciendo que es el rey de Sea Land. Él se ha marcado sus aguas territoriales. Cuando Inglaterra amplió de 3 a 12, la plataforma quedó dentro de las 12, pero él dijo que él también ampliaba las suyas 12, entonces él dice que tiene un círculo de 12 millas alrededor de su plataforma. Y eso ha llegado a tribunales internacionales y no se ha resuelto. Algunas veces ha llegado a coger rehenes y a tener prisioneros dentro de la plataforma. Esta es la plataforma, es el país más pequeño del mundo. Siempre tiene allí 4 o 5 personas viviendo para que no se lo enseñen. Bueno, tiene otro tipo de fuertes, también en el estuario, que cuando hay niebla pues es muy peligroso porque los puedes encontrar. Otra cosa muy peligrosa, barcos hundidos. Este es el más peligroso de todos. Es un barco que se llama el Montgomery, creo, que tiene 1.400 toneladas de explosivos de dinamita en su interior, ¿eh? En su momento se hundió él espontáneamente, no bombardeado, sino que garreó el fondeo y allí se le hizo una vía de agua cuando tocó cerca de la orilla, está muy cerca de la orilla y se hundió. Sacaron lo que pudieron, pero sigue teniendo 1.400 toneladas de explosivos. Entonces, eso está balizado, pero con unas balizas muy cerquita, porque está muy cerca del canal de navegación, y dicen que si eso explotara, produciría un geyser de 1 kilómetro de alto y 300 metros de diámetro. Fijaros lo que produciría, casi como una bomba atómica, ¿no? Entonces lleva ahí 50 años sumergido y no le quieren tocar porque ya no se atreven a intentar sacarlo. Pasamos navegando, ya veis a qué distancia, ¿no? Y no nos habíamos metido en su zona. Esto es una dibucarta, que es una de las... son dibujos que hay en el libro, uno en cada capítulo, donde en una dibucarta cuento lo más interesante de ese capítulo, ¿no? Es un dibujo hecho con un texto, ¿eh? Por ejemplo, aquí empieza, hola, esta aleta es la A, hola navegantes, veis aquí la E y la S, ¿no? El estuario del Támesis, aquí está la T tumbada, la A, la M, la E, Támesis, nos encantó por todas sus sorpresas, etc. Entonces hay que coger y ir girando el libro en el sentido de las agujas del reloj para ir leyendo. Al final viene una transcripción de todas. El río Támesis tiene unas señalizaciones que curiosamente son distintas de las que os dije antes que se aprenden en el CENI, en el título de los ríos, ¿no? Son ingleses. Es curiosísimo. Por ejemplo, en vez de la del rombo amarillo. Y luego, el arco cerrado son tres luces rojas haciendo un triángulo en vez de lo que os he dicho del cartel rojo y blanco. Y luego aquí, por ejemplo, cuando está reducida la altura de un puente porque están haciendo obras, pues de noche es una luz blanca, pero de día es un fardo de paja colgado del puente. Y es así. Hay que usar las señales de niebla, ¿eh? Esto hay que llevar la chuleta en el barco porque aunque no haya niebla, hay que hacer estas señales cuando vas a hacer alguna maniobra.
Todos suponen que es para mercantes, pero la letra pequeña no dice que sea solo para mercantes. Entonces, en teoría, si tú tienes que adelantar a un barco, tienes que tocar la señal que te corresponda, y si te va a adelantar un mercante o un barco de pasajeros y te hace una señal, tú tienes que contestar si vas a moverte a babor, a estribor, etc. En mitad del Támesis está la gran barrera de mareas. Es una cosa que sorprendentemente mucha gente, incluso gente que vive en Londres, no lo conoce. Es una barrera que cierra completamente el río Támesis para evitar que cuando hay temporales del este inunden la ciudad, y la cierran cuando se esperan pleamares impresionantes coincidiendo con temporales del este. Se ha cerrado varias veces cada año. A diferencia de las de Venecia, tiene unas columnas sobre las que basculan las puertas, entonces aquí está toda cerrada, pero cuando está abierta tú te encuentras alguno de estos permeable, ¿no? Es una zona que está casi militarizada, hay que estudiarse también la letra pequeña. Antes de llegar, unas millas antes, ya tiene unas normas específicas, hay que llamar por radio a un sitio, esperar sus instrucciones, en fin, que no puedes pasarla de cualquier manera. Estos son los arcos que tiene, normalmente están todos cerrados y cuando tú llamas te dicen, pues pasa por el puente E, por ejemplo, te le iluminan con 2 flechas verdes, todos los demás están con cruces rojas y tienes que pasar por este. Y si hay varios abiertos, por el de más a estribor que puedas, con el calado de tu barco. Aquí estamos pasando la gran barrera de mareas, ¿veis? Aquí me están dando paso por esta puerta, entonces aunque yo vea esta abierta y esa abierta, estas están cerradas con la cruz roja y tengo que pasar por esta, solo por esa. Y aquí está, cuando llegamos a Londres, que esta es la foto más mítica del viaje, con el autobús rojo de 2 pisos cruzando el Tower Bridge. No sé si sabéis que desde la Guerra de las Malvinas el puente le tienen pintado con los colores de la bandera argentina, el azul celeste y el blanco, como para humillarlos más por haber perdido la guerra. Antes tenían los colores de la bandera inglesa, y nos quedamos en un puerto que está justo en Santa Catarina, justo debajo del Tower Bridge. Aquí nos quedamos una semana de vacaciones, es un puerto con esclusa. Ya volvimos, la vuelta no os la voy a contar, pero solo deciros que esto es para que veáis lo que aparenta mi barco al lado de los que se ven por allí. Esta es la esclusa de Santa Catarina, fijaros qué diferencia de tamaño. En Santa Catarina el frío es igual que en todo el sur de Inglaterra, los tubos de agua de los barcos los tienen protegidos por spam para que no se congele. A la vuelta tuvimos suerte, no se nos cerraron los canales, era lo que más nos preocupaba, que como era en agosto, con el calor se hubieran cerrado. Tuvimos la suerte de que, aunque habían empezado a cerrarse otra vez, seguía quedando un canalito en medio permeable. Este es el río Af, uno de los más pequeños por los que hemos ido. Tiene 1 metro de calado. Este río aquí tiene 1 metro de calado, ni siquiera sale en la guía INRAE. Yo sabía que se podía llegar al pueblecito de la Gacilí porque en otro viaje anterior habíamos ido con la bici por el canal. Entonces, bueno, pues es un río que ya no es solo el calado, es que si te cruzas con otro barco, cuando te acercas a la orilla es que puedes hasta dar con las ramas. Esto es una curiosidad, uno en el canal que se había hecho un fueraborda de bicicleta. Esto lo hemos pensado muchos, hacer un fueraborda con la bici. Cuando iba a vela, la bici la subía y para entrar al puerto la bajaba. En la vuelta tuvimos unos problemas con las crucetas y con alguna de las poleas de las drizas que se nos habían roto. Nos dio algunos sustos. Tuvimos un temporal gordísimo en Boulogne-sur-Mer, que nos tuvo 5 días seguidos inmovilizados. Entonces eso nos obligó a hacer luego de una tirada casi la mitad del canal de la Mancha en un día y una noche. Lo conseguimos porque ya salió un viento muy bueno. Todo esto está hecho en 24 horas. Aquí es navegando entre los eólicos y la llegada a Santander. Esto es el resumen del viaje, 93 días, 2000 millas, 131 esclusas, en fin, navegamos por 8 ríos. Estos son detalles prácticos. Os he puesto en el libro una comparación con los viajes anteriores, cuántas millas hemos hecho, cuántas noches hemos pernoctado en marinas, el porcentaje de motor. Fijaros que yo normalmente a vela hago pues más del 80% del tiempo, ¿no? En algunos viajes hasta el 90%. El coste, por supuesto, cuando dimos la vuelta a España en 2012, 381 euros por persona y mes. En Inglaterra ha sido carísimo, 900 euros. También es verdad que aquí hemos incluido una semana que estuvimos de turismo en Londres, pero las marinas en Inglaterra son carísimas.
y los días inmovilizados por la meteorología, en fin, otros detalles. Deciros, ya para terminar, que el libro se puede comprar en el blog donde contamos nuestros viajes, que es muy fácil de encontrar. Solo si ponéis en un buscador Velero Corto Maltés, sale uno de los primeros. Entonces en el blog aquí se puede acceder a la editorial para comprarlo. Las fotos del libro, aquí, están un poco más abajo en la columna derecha, porque a veces me preguntan que por qué no pongo fotos, pero en un libro de viajes, si pones fotos, aparte que lo encarece mucho, a lo mejor te meten 5 o 10 fotos como mucho, ¿no? Aquí yo tengo 300 o 400 fotos de cada viaje, entonces están catalogadas por capítulos. Cuando en el texto veis algo en letra negrita, significa que hay una foto de eso. Entonces, si estáis en el capítulo 10, cuando entréis ahí, vais a ver todas las fotos de ese capítulo, podéis ver o todas seguidas, o según vais leyendo, ir a buscar la que sea. Y en el libro, pues hemos puesto, es una velita que está hecha con un trozo del Spinnaker que se nos rompió en la Vuelta a Italia. Entonces es para que tengáis un recuerdo del barco en casa. Eso fue el viaje. El libro se llama Me acostumbré al cenizo y habla sobre que hubo muchos problemas. Sí. ¿Qué problemas fueron muy serios? Sí, bueno, mira, tuvimos, para mí es el peor viaje que he hecho en este barco. Hubo problemas meteorológicos, como os he dicho, 10 días, de 90 días, estar 10 días inmovilizados por temporales es una barbaridad. Eso es enervante, vivir en un puerto azotado por el temporal, aunque estés amarrado al pantalón, en un barco pequeño, donde todo está mojado, se seca mal. Después por las averías, se me rompió la polea de la driza de la mayor y la del Spinnaker. Y se me aflojaron los remaches de una de las crucetas. Todo eso me dio bastantes problemas para resolverlo por el camino, ¿no? Y luego encima tuve una desgracia que no me había pasado nunca, que me abandonó un tripulante. El primer día que yo cambio de tripulantes, cada 2 semanas más o menos, entonces, claro, tengo citas con ellos en un sitio, en una ciudad y tal día, ¿no? Y este chico, pues el primer día, sorprendentemente, porque tiene un barco como el mío, un Tonic 23 y ya navegando muchos años, el primer día, un día tranquilísimo, se mareó y al llegar a puerto dijo que se volvía a España y me dejó allí plantado. Entonces estuve a punto de encontrarme volviendo a España con el barco por carretera, porque era justo antes del Ras Blanchard y del cruce del Canal de la Mancha, los puntos más peligrosos, y eso me tuvo allí inmovilizado unos pocos días hasta que conseguí otro amigo que vino a acompañarme, ¿no? Entonces lo de me acostumbré al cenizo es porque es como si se hubiera metido el cenizo, es el de la ley de Murphy, ¿no? El gafe. Entonces ya desde aquel día yo ya iba siempre, me levantaba por la mañana temiendo a ver qué iba a salir mal ese día, ¿no? Y a veces hasta me imaginaba a un duendecillo imaginario diciéndome lo que me iba a salir mal ese día, ¿no? Se te va a apagar el motor, se te va a trabar la hélice con las algas, no vas a encontrar la grúa, por ejemplo. Encontrar grúa para desarbolar en el mes de agosto pues fue otra historia, ¿no? Porque estaban muchos de vacaciones, en fin. En verano se complica todo mucho, ¿no? Entonces el título obedece a eso, ¿eh? A pesar de ello, pues nada, después de todo se fue resolviendo todo. Las dificultades yo creo que te ayudan también a madurar como navegante y a hacerte, pues eso, ganas experiencia y tal, y al final pues te acuerdas de lo bueno. Y no nos ha quitado las ganas de navegar el haber tenido tantos problemas, ¿no? Pero realmente fue una navegación mala, y luego yo me la planteaba como un test para ver si otro año me animaba a dar la vuelta al Reino Unido con el barco, ¿no? Ya llegué a la conclusión de que con este barco es imposible. No está pensado, pero no por el mar, sino por el frío. O sea, allí era helador, o sea, había noches que no podíamos dormir del frío que pasábamos, ¿no? Y cuando estábamos en una marina poníamos el calefactor, a veces se soltaba el automático del pantalón porque no aguantaba tanto, y en fin, no tiene capota, antirrociones, no tiene calefacción, si fondeas no tienes con qué calentarte, en fin, que no se puede con ese barquito, ¿no? A nivel burocrático los canales es muy complicado, porque claro, aquí por ejemplo meterte por un río tienes que pedir bula papal, el hijo del rey y cosas por el estilo. Aquí es dificilísimo. En Francia es facilísimo. Como mucho, en Bretaña ni siquiera nos pidieron la viñeta. La viñeta es una tasa que se paga por utilizar los canales. Es que hay 3 tipos de canales, ¿no? Unos son nacionales, otros están transferidos a las comunidades autónomas o a las regiones,
y otros a ámbitos territoriales más pequeños todavía, ¿no? Entonces, en Bretaña, que dependen de la región de Bretaña, no cobran la viñeta. Pero, por ejemplo, el canal de Midi sí. Entonces se paga una tasa que, por ejemplo, para el canal de Midi pues son 70 euros, me parece, ¿eh? Es poquísimo, porque eso te da derecho a usar las esclusas, a quedarte a dormir donde quieras, porque es gratis. Te amarras a cualquier pantalán antes de la esclusa o a los árboles, etcétera. Puedes amarrar en cualquier sitio, porque en los canales no hay corrientes. En los ríos sí, pero en los canales no. Y entonces es baratísimo, ¿eh? Y luego tener el permiso ese de la navegación fluvial, ¿eh? Eso engaña porque en realidad no hay ninguna autoridad que te lo pida. Yo he pasado muchas veces por los canales y nadie me lo ha pedido, pero siempre está el tema de que tengas un accidente, ¿no? En las esclusas es bastante fácil tener accidentes porque se mueve el barco mucho dentro, y si te chocas con otro barco y empiezan a pedirte los papeles y no tienes ese permiso, pues no estás legal. Es como conducir sin el permiso de conducir, ¿no? Entonces, aunque no te lo pidan, hay que llevarlo. Cuando estás dentro de la esclusa, amarras a tierra. Sí, eso es obligatorio, porque cuando hay poco desnivel hay gente que se intenta quedar solo agarrado y enseguida baja el esclusero y te dice que hay que amarrarse, ¿no? Entonces hay algunas que es indispensable. Por ejemplo, las esclusas es mucho más difícil cuando subes que cuando bajas, ¿no? Cuando estás subiendo, tú te metes en la esclusa vacía y se llena contigo dentro. Entonces, lo que notas es que dentro de donde tú estás empieza a entrar agua con una fuerza bestial. A veces hace hasta olas, ¿no? Entonces es cuando el barco se mueve mucho y desde luego tienes que estar amarrado y ir recuperando la línea a medida que subes, ¿no? Ahí, si no te amarras, es bastante peligroso. Y de hecho, bien amarrado y sujetándote bien, a veces te llevas golpes, ¿eh? Y sin embargo, cuando la esclusa se vacía es magnífico. Es como bajar en un ascensor, porque tú estás dentro, entras con la esclusa llena, pero se vacía al otro lado de la puerta, tú no te enteras. Los remolinos están fuera, tú vas bajando, ahí podrías estar casi sujetándote con la mano, pero es obligatorio. Y también es obligatorio ir con el chaleco, y si no lo llevas puesto te llaman la atención por el altavoz, etc. ¿Hay un esclusero en cada esclusa? No siempre, en las de Bretaña sí. Y a la hora de amarrarte a tierra, ¿tienes ayuda de ellos? Bueno, cuando hay esclusero te suelen ayudar, sí. En teoría tendrías que ser autosuficiente, pero bueno, ellos están allí sin hacer nada y te ayudan, ¿no? Entonces, están a un lado del sí, canal, sí. ¿el otro? Están en un lado, sí. Por ejemplo, yo que llevo el palo amarrado a babor, siempre quiero amarrarme a estribor. Entonces, cuando en las de Bretaña, que no había casi tráfico, desde lejos, si yo le veía que estaba en babor, le hacemos así señales para que vaya al otro lado y él enseguida se da cuenta y se cambia de lado y nos amarra por el otro, ¿no? Porque como llevo el palo en babor, si me amarro por el lado de babor es más fácil que me golpee, ¿no? Entonces, pero hay esclusas en otras partes de Francia que no tienen escluseros, son automáticas. Una cosa que me llama la atención es que te dejen entrar a los canales sin haberte explicado lo más básico, ¿no? Porque hay unas que son automáticas, pero tú tienes que bajarte, y entonces uno de los tripulantes se baja y en tierra se encuentra un panel donde le explica todo, pero tiene que ir dando a los botones para cerrar una puerta, para que se llene y para que se abra la otra, ¿no? Hay otros que tienen en mitad del río colgado un tubo, entonces tú cuando pasas por el tubo tienes que hacer así, girarlo media vuelta, y entonces tiene un mecanismo eléctrico y eso ya activa todo con un proceso, ¿no? Hay otras que te detectan por sensores automáticos, ¿no? Y curiosamente en la Vuelta a Francia nos pasó una cosa curiosísima, que es que el barco era tan pequeño, a lo mejor en una esclusa de 200 metros entra mi barco que mide 6, ¿no? Entonces yo, se me abría la puerta, me quedaba dentro y aquello no avanzaba, no se cerraba la puerta y no se llenaba. Y es que el barco es tan pequeño que la célula fotoeléctrica no me había detectado. Entonces, al no detectar que había pasado un barco adentro, no seguía. Y cuando llamé a los escluseros, hay un teléfono y vienen a ayudarte, ¿no? Me lo dijeron, mira, es que la célula fotoeléctrica está allí y tienes que pasar por debajo. Y a veces, aunque íbamos sabiéndolo e intentábamos pasar por debajo, nos volvió a pasar que no nos detectó, entonces teníamos que retroceder y volver a pasar, ¿no? Y luego hay otras que te las activan a distancia. En algún sitio hay una central, entonces te ven pasar por una cámara de vídeo o lo que sea, y sin tú hacer nada, cuando te estás acercando ves que se abre. Y cuando has entrado ves que se cierra y nadie habla contigo. Lo hace todo como si estuviera un fantasma allí, ¿no? Bueno, y todo eso no te lo explican. Entonces, cuando vas la primera vez a una esclusa, pues tienes que ir improvisando. Como esto es casi una pregunta retórica, pero imagino que tanto en este viaje como otros muchos,
no te habrás cruzado con otro barco con pabellón español ni de lejos, ¿no? Casi prácticamente nadie, ¿no? No, muchas veces lo pregunto por curiosidad. Sí, Les digo, bueno, sí, sí. ¿por qué ha pasado algún barco español alguna vez? Y no. Es que el otro día nos decía Juan Manuel Herrera, de la Escuela de Navarra, que cuando él sube a hacer lo de los grandes faros, que hay puertos a los que va que le conocen, porque es el único barco con pabellón español deportivo que ha entrado en la historia o que recuerda a nadie, ¿no? Entonces me imaginaba un poco eso, ¿no? Y otro navegante también, que bajó un barco desde Ámsterdam, que lo bajó por todos los canales, luego sacó un Burdeos y yo se lo bajé de Burdeos hasta aquí. Ese me decía que, vamos, que estaban sorprendidísimos de que pasara un barco con bandera española, vamos, que bueno, que no habían visto nunca, pero... Sí, eso tiene muchas anécdotas y cosas sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, cuando bajábamos por Francia, por los canales, hay un trozo que sales de París y vas hacia el nordeste, porque luego baja así, ¿no? De París para el Mediterráneo hay 4 posibilidades de bajar. Entonces nosotros cogimos, como la intención era dar la vuelta a Francia, cogimos la que abría más la curva. Entonces en una esclusa que estábamos con otros chicos de otro barco, me dicen, ¿para dónde vais? Digo, para España. Dicen, no, es imposible, te tienes que haber confundido, porque claro, estábamos en París, estábamos yendo para el nordeste, y yo les decía que iba para España, cuando en realidad me estaba alejando de España, ¿no? Pero bueno, pues así es, ¿no? Y luego los excruceros, por ejemplo, se quedan alucinados cuando te ven y dices que de España con este barco y vais a Londres, no se lo creen, ¿no? En la vuelta era muy curioso porque volvimos un mes y pico después y muchos de los que habíamos visto a la ida seguían a la vuelta, entonces nos preguntaban que qué tal todo y tal, y entonces eso, se te quedan mirando como si no se lo creyeran, ¿no? Los excruceros en verano suelen ser chicos y chicas muy jóvenes porque son los suplentes, ¿no? Entonces les cogen para el verano y están con muchísimas ganas de hablar, ¿no? Son gente que está muy comunicativa, luego te miran con envidia porque ellos están en mitad de Francia, lejísimos del mar, ¿no? Entonces, claro, ven venir un barco que viene del mar y para ellos es como ver un extraterrestre, ¿no? Están muy abiertos a que les cuentes cualquier cosa y a ellos contarte su vida y su trabajo, etc., ¿no? Toda la información previa al viaje la llevabas bien estudiada entonces. Sí, sí, eso ya te digo, son meses de trabajo, ¿no? Con 4 o 6, si yo salgo en verano, a lo mejor desde enero o febrero ya estoy preparándolo, ¿no? En unos viajes más que en otros, claro, pero por ejemplo estos que coges Normandía, que esto el tema de las mareas y las corrientes, eso como vayas allí sin habértelo preparado, pues no pasas. Hay veces que a lo mejor tienes que salir de un puerto, por ejemplo, bajando la marea, ¿no? Porque ya aprovechas la última apertura de la esclusa cuando está bajando, por ejemplo, a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces llegas al Canal de la Mancha y la marea sigue bajando, entonces al bajar te lleva para España. Y tú sabes que hasta que no se invierta la marea no puedes hacer nada. Entonces tienes que quedarte allí dejándote de llevar hacia el lado contrario al que vas, pero sabiendo que luego cuando la marea se invierta vas a correr a 8 o a 10 nudos, porque vas a ir con la potencia de tu barco más la de la marea, ¿no? Entonces a veces yo tengo un localizador y a veces la gente me llama y me pregunta, oye, ¿os ha pasado algo que veo que estáis volviendo para España? No estamos volviendo. Estamos derivando 2 horas o 3 hasta que la marea se invierta y ya iremos deprisa para el otro lado, ¿no? Y bueno, todo el tema del Brexit, por ejemplo, los temas administrativos son la leche, de difíciles, ¿no? Luego justo por el camino se simplificaron mucho. Pero cuando salimos de Santander, en teoría era que 5 días antes tenías que pedir un permiso de inmigración, que te lo daban por internet. Y si no te llegaba, daban un teléfono, pero claro, al cual teléfono tenías que llamar desde el mar. Y a veces siendo una conferencia con roaming, ¿no? Y claro, tienes que estar expuesto a que te lo cojan o no te lo cojan, a que te entiendas con el que te coge el teléfono, y si llegas a Inglaterra sin eso resuelto te consideran inmigrante ilegal. No sé, no creo que te detengan, pero en fin, desde luego te lo ponen para asustar, ¿no? Ahí supongo que funciona la norma internacional, ¿no? Pabellón amarillo y a un puerto de entrada. Sí, exactamente, hay que poner el pabellón amarillo y luego nosotros tenemos la suerte de que al ser europeos podemos ir a cualquier puerto, pero por ejemplo, para volver de Inglaterra a Francia, yo llamé a Francia para ver si al venir de Inglaterra necesitaba poner la bandera amarilla y me dijeron que
que a Boulogne-sur-Mer, que es a donde iba a ir, que no podía ir, que el único puerto francés autorizado para recibir barcos de Inglaterra era el de Calais, que estaba mucho más al nordeste, y a mí me venía muy mal, porque hacia Boulogne-sur-Mer la dirección es casi hacia el sur, entonces la marea del Canal de la Mancha, si la coges bien, te ayuda mucho. Sin embargo, si te coge de través, lo que te hace es que te hace derivar unas horas para un lado y otras para otro, ¿no? Y después de aclararlo ya, pedí hablar con su jefe y todo eso, y me dijo, ya lo aclaramos, eso es para los barcos ingleses. Eso. Los europeos pueden ir a cualquier puerto, pero Tú un puedes inglés... salir, tú puedes hacer la entrada con el pabellón amarillo, luego declarar la salida en un puerto de salida y entrar en Europa en cualquier punto, porque es europeo. Pero un inglés no puede, solo Pero puede ir a, no. un inglés solo puede ir a Calais. Sí. Esté como esté el tiempo, la marea o lo que sea, tiene que ir a Calais, porque Claro. es en el único sitio donde le van a sellar el pasaporte y donde le harán Tiene los que hacer el trámites. proceso inverso, es decir, él sale de Inglaterra, tendrá que llegar a Calais con el pabellón amarillo y hacer el ingreso. Exactamente, sí. Y lo del pabellón amarillo, que parece una tontería, pues no es solo llevar el pabellón, es que no puedes bajar a tierra hasta que te vienen las autoridades de importación, te miran si llevas mascotas, te miran lo que llevas de comida, en fin, te piden los papeles, lo del IVA, todo lo que os he dicho antes, te pueden pedir material de seguridad, lo que quieras, ¿no? Inspeccionar el barco de arriba abajo. Sí, sí. Por ejemplo, no permiten aparatos electrónicos que no estén homologados en Europa. Yo eso no sé cómo lo puedo saber. Está prohibido meter explosivos, entonces yo no sé si las bengalas y los cohetes con paracaídas los consideran explosivos. Está prohibido meter armas blancas. Y claro, en el barco llevamos cuchillos de cocina, llevamos muchas cosas que se pueden considerar un arma blanca. En fin, hay muchas cosas prohibidas, ¿no? Y todo eso te lo miran en Has inmigración. hablado del tema de la comida. Dices que todo lo que sea de comida europea hay que tirarlo. Se supone que no sea de conserva, de lata. Eso lo puedes mantener, ¿no? Sí, sí. Y luego además me dijeron después que lo que sea para tu propio consumo, y si no pasa de una cantidad, por ejemplo, un jamón entero no lo puedes llevar, porque pasa de no sé cuántos kilos, ¿no? Pero si tú llevas un jamón loncheado y envasado al vacío, eso sí, porque no pasa de un peso, ¿no? Entonces hay una cantidad de peso, igual que te dicen los cigarrillos o el alcohol que puedes meter, pues está el peso de la comida que se considera que es la de tu uso particular, ¿no? Pero eso nos enteramos al llegar a Inglaterra. Entonces, de momento íbamos casi sin nada, y la primera comida que hicimos al llegar a Dover fue con unos liofilizados que habíamos llevado por si acaso, lo único que llevamos, ¿no? Y luego hay cosas absurdas, por ejemplo, las basuras esas que os he dicho para la comida que traes de Europa, dicen que allí puedes tirar las latas vacías, los envases vacíos los puedes tirar en cualquier lado. Que yo, desde mi punto de vista, es una tontería, porque precisamente una lata abierta puede venir una gaviota o una rata o tal y hurgar en ella y comérselo y luego llevárselo, ¿no? Y sin embargo, la comida, antes de abrirla, es donde la tienes que tirar en esos contenedores, ¿no? Si pasa de un peso. Has hablado del tema de la marea en ese río. ¿Has estado en Vannes? En Vannes, sí. Que sabes que ahí la marea también no coincide con la del mar. Bueno, sí, pues se atrasa 2 horas, ¿no? Creo, o algo así. No, hay un desfase de casi 1 hora. Sí, no, o más. Pero eso sigue dependiendo de la luna. Lo que pasa es que, claro, Sí, la distancia entre el mar y Vannes es tan grande que la onda de marea tarda en llegar. El vaciado de todo el Golfo Murcia. Sí, sí. Pero es que aquí, en la Rance, es más absurdo. Es que en el mar está bajando y dentro de la Rance está subiendo. Pero eso Y es sube durante 4 horas y baja durante 8, en vez de 6 y 6, ¿sabes? O sea que Eso es en la desembocadura de un río, ¿no? sí, en la Por Rance. eso se entiende que cuando llega la marea alta cortarán y el río sigue creciendo el nivel del mar. Exactamente. Y no solo eso, sino que la bombean con las turbinas. Impresiona cuando las fotos esas, impresiona Desde luego. eso, cuando te metes en un puerto, cierran la esclusa y pantalanes y barcos que quedan fuera se quedan posados en el agua, en la tierra. Yo os voy a decir una cosa que, como los que tenéis barco, me imagino que lo tendréis de quilla fija, os va a parecer que os estoy provocando. En fin, yo creo que antes de comprarte un velero de quilla fija, tendrías que ir a conocer la navegación interior, porque es que te pierdes unas cosas preciosas, ¿sabes? Preciosas. Entonces es como renunciar voluntariamente a una parte de la navegación que es muy bonita, muy distinta del mar, y a mí casi no te voy a decir que me gusta más, pero me gusta lo mismo, y tiene sus peculiaridades y sus cosas, ¿no? Por ejemplo, en el canal dependes solo del motor, no de la vela.
y no tienes servicios de salvamento, que estamos acostumbrados a que en el mar te pasa algo, llamas a salvamento marítimo y te remolcan a puerto, y en el puerto están todos los talleres mecánicos esperándote. En los canales tú estás, imagínate, cuando atraviesas Bretaña, es como si tú te encontraras en Burgos con tu barco con una avería de motor intentando buscar un mecánico naval en Burgos. Es imposible, y luego estás sin coche, no puedes coger el fueraborda y llevárselo a un taller. Si estás en verano, están cerrados la mayoría, y los que no están cerrados te dicen que no van a buscarte. No hay remolque. Si te quedas sin motor en mitad del canal, a mí me pasó una vez, paré a unos excluseros que iban en el coche, estuvimos como 1 o 2 horas llamando a talleres mecánicos y tal, y al final me dijeron, mira, lo siento, pero no tenemos una solución para este problema. ¿Y qué puedo hacer? Pues solo o coger el barco y irle remolcando yo con un cabo por el camino de Sirga hasta que llegara a un puesto habitado, o esperar que otro turista que pasara me quisiera dar remolque y no pasara nada, ¿no? Entonces al final era que se me había bloqueado el motor, no entraba el punto muerto y se me arrancaba, tiraba para adelante, ¿no? Entonces tuve que pasar unas cuantas esclusas sin poder meter el punto muerto. Entonces cuando llegaba a la puerta, le paraba y con la inercia empezaba a entrar, y ellos me iban acompañando con el coche. Entonces cuando les echaba un cabo al entrar, y ellos desde arriba me frenaban para que no me chocara con la puerta de salida. Vamos, es una película, como tengas una avería mecánica en los canales, ¿no? Sí, ya contabas en el libro el ladrar al espejo, las algas en el fueraborda. Que tuviste que comprar otro fueraborda. Sí, en la Vuelta a Francia se me quemó y me tuve que comprar otro, sí. Esa es otra de las ventajas de tener fueraborda, que las averías, en el peor de los casos, como en este, me compré otro, el otro me lo llevé a Santander, al llegar a Santander lo arreglé y lo vendí de segunda mano. Entonces, bueno, pues dentro de lo malo es fácil de resolver. Eso con un motor interior es irresoluble. Mucha gente tiene que dejar el barco allí invernando en algún sitio en mitad de Francia, y al verano siguiente ir con un mecánico, con las piezas de repuesto y tal, para resolverlo. Pero es como comprar un motor en La Mancha. Es dificilísimo. O sea, ahí porque encontramos un pantano que había una cosa de una tienda de barcos, pero si no, A mí se me estropeó el medio motor. de Francia, A mí se me estropeó el motor en Ibiza, y hasta final de temporada en Poros no lo pude arreglar, porque no encontré a quien lo arreglara. El fueraborda, no él. O sea que si quería usar el auxiliar, pues a remo. Y estuvimos, y es un buen trastorno. Yo en los años que llevo con el barco he sacado la conclusión de que para mí el barco perfecto tiene que ser de menos de 8 metros, para que le puedas manejar solo, con fueraborda, para evitar estos temas, y que en el peor de los casos te compras otro fueraborda o te lo prestan, y con orza abatible. ¿Y con? Orza abatible, para poder navegar por dentro, o con un calado muy pequeño. Hay barcos de orza fija que tienen 60 o 70 centímetros, ¿no? Los canales de Francia están los más pequeños entre 1,20 y 1,40 de calado. Entonces hay que calcular un poquito menos. Otra cosa que no os he dicho es que, claro, al ser agua dulce el barco flota menos, entonces tú el calado que tengas en el mar, en el río, siempre es un poco mayor, y luego además que le llevamos muy cargado. Entonces, claro, todo el peso que tú llevas encima en un viaje hace que se hunda más, ¿no? Entonces tú no puedes ir con el calado justo. Yo creo que hay que llevar por lo menos 10 o 20 centímetros de margen. El canal de Midi, que se supone que está más transitado, que hay mucho turismo y tal, ahí me imagino que las infraestructuras eran quizás un poco mayores, ¿no? Que también lo has pasado. Sí, también le he pasado, sí. Ahí están... Ahora, joder, si es que hasta le venden barcos por internet que compras en el canal de Midi para tenerlos allí, pues, y tal. Sí, sí. Pregunto, no he pasado yo. Eso quizás sea una excepción. Es que yo, para conocer la navegación interior, yo siempre recomiendo el canal de Midi, porque es muy bonito, porque está mejor preparado, en fin, está todo más orientado al turismo, ¿no? Sin embargo, en la Vuelta a Francia que cogimos desde el Mar del Norte hasta Aviñón, eso fue, vamos, de las peores navegaciones de mi vida. Es donde se me quemó el motor, donde tuve muchos problemas para... Pero que son muchas millas, muchos kilómetros. Sí, más de un mes por los canales. Acabé hasta el gorro. Lo que pasa es que luego te vienen estos atajos, como aquí en Bretaña, que te puedes ahorrar 400 millas por meterte por los canales, pues no lo vas a desperdiciar, ¿no? Claro. Pero yo volví de la Vuelta a Francia prometiéndome a mí mismo que no me volvía a meter en los canales. Tenemos que comprar el barco con esas características antes de leer tu libro. ¿En medio de los canales encuentras para repostar desde la gasolina? Es difícil.
Sí, normalmente hay que ir con el Google Maps buscando las de carretera. Ahí la bici es muy útil y ya os voy a adelantar otra cosa que lo explico muy bien en el libro, que es que en Francia la gasolina está mezclada con etanol entre el 5 y el 10%. Entonces el etanol al 10% te puede estropear el motor, porque se separa el alcohol de la gasolina y cuando pasa el alcohol crudo por los circuitos se estropea el carburador, etc. Entonces si tú vas a la gasolinera con la bici, eso me pasó en la Vuelta a Francia, a ti te lo rellenan y no te preguntan para qué es la gasolina, y si les dices que es para el barco a lo mejor te lo advertirían, ¿no? Entonces en España suele ser el etanol al 5%. Eso se ve porque en la boca de llenado pone E5 o E10, ¿eh? Entonces nunca hay que echar E10, siempre E5. Entonces en algunos sitios la E5 solo la hay en super y otras veces la super en Francia es sin nada de etanol, que es la mejor, ¿no? Y curiosamente en Francia es que cada zona la tiene de una manera. En España todas las gasolinas son iguales en todo el país, ¿no? En Francia hay la normal, E5 y E10, y la super la hay con E5 y sin nada de etanol. O sea que hay 4 variedades. Y puedes ir por una zona donde la normal sea E10 y todas las surtidores son de E10 y otra que sea de E5, ¿no? Y a veces le preguntas al gasolinero para que te oriente un poco y ya he visto que no tienen ni idea, no saben ni lo que te están sirviendo. Sí, gasolina. ¿Gasolina o gasoil? ¿Gasolina super normal o gasoil? Oiga, ¿pero cuánto tiene etanol? Pues, ¿qué es eso? Entonces lo suele poner en la boquilla, ¿eh? Pero bueno. ¿Y al gasóleo cómo lo llaman? ¿Cuál? Al gasóleo. No sé cómo le llaman, no sé. Como no lo uso nunca, ¿cómo lo llaman? Pues a mí me pasó un problema con eso, con el fuera borda, porque cuando fui a comprar con la garrafita gasóleo, ellos al gasóleo lo llaman a la gasolina. Ah, Y el gasóleo tiene otro nombre, que es fuel, efectivamente. Entonces me dieron gasolina me dieron gasóleo para el motor de gasolina ¿y no te diste cuenta? al año siguiente. Y se estropeó. Se estropeó, ¿no? Me imagino. Que se estropearía, ¿no? No, al revés, a la hora de gasolina le echas un gasóleo, arranca, pues se te ahoga. Se ahoga, se termina ahogando. Entonces al año siguiente, la gasolina del año pasado la quité, la fui a reciclar y en España ya pedí gasolina y sí que me dieron gasolina, entonces empezó a funcionar. Pues todo eso es lo que hay que estudiarse primero. Por ejemplo, yo lo de la novatada de la gasolina la pagué en la Vuelta a Francia. Ahora ya no pico, no me vuelve a pasar. ¿Y la próxima? Ah, sí, claro, ya. Pues no lo sé, este verano de momento vamos a quedarnos por aquí, por Galicia. Vamos a hacer una navegación por las Rías Bajas, intentando volvernos antes de que lleguen las orcas. De las orcas no me vais a preguntar nada. Sí, sí, quiero hacer un comentario. Llevas arena, ¿no? Sí que he oído que es efectivo para el tema de las orcas, pero me han dicho que es más efectivo la lejía. Bueno, yo sí os quiero dejar claro, es que todos dicen que en España que están prohibidos los petardos y todo eso, ¿no? Entonces, eso es que hay, también lo explico en el libro, ¿eh? Hay un Real Decreto de protección de los cetáceos que está hecho antes de que las orcas atacaran los barcos y es para las empresas de turismo que van a ver a las orcas, ¿no? Y ahí está prohibido todo. Por supuesto, echar lejía, pero es que está prohibido hacer ruidos debajo del agua, está prohibido dar marcha atrás, porque una de las teorías es que el timón les recuerda a la cola de los atunes, entonces que enseñan a las crías a tirarse al timón, ¿no? Entonces si tú das marcha atrás, ya eso no es la cola de un atún, por supuesto, porque ningún animal navega con la cola por delante, y luego además para morderte el timón yendo marcha atrás, el cuerpo les tropieza con la orza, entonces no se pueden mover debajo del barco, ¿no? Bueno, pues eso está prohibido. Y todo, está prohibido todo, ¿no? Y luego hay un decreto, una ley que es de rango superior al Real Decreto, que es la Ley de Seguridad Marítima, ¿no? Exacto. Y esa lo están recordando ahora. Sí. Es que, y ahí dice que un capitán tiene que hacer todo lo que esté en su mano para proteger la vida humana en el mar y la integridad de la embarcación. Entonces yo estoy deseando que uno de estos que han encontrado tirando petardos, que llegue a juicio y un juez se pronuncie. Porque yo creo que la ley vale más que un Real Decreto y desde luego cuando está en juego una vida humana es mucho más importante que una vida animal, ¿no? Yo en el libro cuento que, por ejemplo, para desembarcar en el Ártico hay que ir con un rifle, por si te ataca un oso polar. Y si te ataca un oso hay que dispararle. Yo he estado 2 veces en Svalbard y
las 2 veces que estás, además es que una de dos, o llevas el rifle o no sales de la capital, es una capital pequeñita, o sea, el permiso está condicionado, tú no te puedes mover fuera de los límites del pueblo si no llevas el rifle, si no has hecho, si no tienes la licencia correspondiente. También ten en cuenta que, claro, como se te ocurra dispararle, luego hay una investigación, Hay una investigación, nada más muy rigurosa, y bueno, obviamente los oficiales, los rangers que están, conocen perfectamente. Cuando tú llegas, me acuerdo, escuché una historia de uno que había tenido que disparar, y nada más que vieron, sabían perfectamente, ellos hacen una composición de lugar de cómo han pasado las cosas, o sea, nada de poder disparar porque te da la gana, pero el tema está así, o sea, en fin, que quizás sea el símil más parecido, ¿no? Porque bueno, o sea, que estás en África en un safari y de repente, no se sube al tal, ahí no sé cuál será el protocolo, pero en Svalbard por lo menos, pero que lo conozco, desde luego es así. O sea. Yo pongo ese ejemplo, que en un safari park un león te ataque al coche y tú no puedas defenderte. Además es curioso, no sé si sabéis que las recomendaciones oficiales cambiaron 180 grados el año pasado, ¿no? Al principio decían que había que dejar el barco quieto, parar el motor, parar la electrónica, no asomarse a la borda para no caerte, e intentar grabar a las orcas para ver qué ejemplares eran, y ya está, y si te hacían daño, llamar a salvamento marítimo, ¿no? Después, ahora lo que están recomendando es ir a toda máquina a aguas menos profundas, ¿no? Porque ahora la teoría es que los juveniles están en superficie esperando a que su madre vuelva con la caza y se aburren y se entretienen con los timones, ¿no? Esa es la teoría. Entonces, si tú te alejas, ellos no se alejan mucho de donde está la madre. Y todo eso es recomendado por los grupos de estudio de los cetáceos, ¿eh? También las primeras versiones de que había que quedarse quieto eran recomendados por ellos, ¿no? Yo estoy seguro que dentro de un año o dos nos dejarán llevar petardos, que no las hagan daño, por supuesto, solo para espantarlas, y entonces diremos, pero fíjate qué cosas nos recomendaban el año pasado, ¿no? Pero bueno, pues así están las cosas. Yo creo que hace falta un poco de jurisprudencia y que algún caso de esos llegue a un juicio. A mayores. Y un juez, pues bueno, o a mayores. Cuando llegue a mayores, yo supongo que alguien se tendrá que replantear las cosas. Hasta ahora han atacado ya como 700 barcos, se han hundido 7. No ha muerto nadie, pero todo es cuestión de tiempo. Y no hay más preguntas, os agradezco que hayáis venido. Y si alguno quiere el libro, se lo firmo ahora.